Ahora vamos a resolver este ejercicio. Primera parte. ¿Cuál es la capacitancia total entre los puntos X y Y? Hay dos maneras que yo pueda realizar esto. Uno, realizamos con la fórmula 1 sobre capacitancia total es igual a 1 sobre el primer capacitancia más 1 sobre el segundo capacitancia más y siguen continuando hasta el último. Este sería 1 sobre 6 microfaradios. Voy a dejar las unidades afuera más 1 sobre 3 microfaradios. Denominador común es 6, entonces aquí yo lo voy a multiplicar por 2 en el numerador y en el denominador. Entonces yo tengo 1 sobre mi capacitancia total es igual a 1 sobre 6 más 2 sobre 6. ¿Y esto qué sería? 1 sobre capacitancia total es igual a 3 sobre 6. Yo los invierto. Entonces yo tendría capacitancia total sobre 1, que no hace falta poner, es igual a 6 sobre 3. En otras palabras, sería 2 unidades microfaradio. La segunda manera de hacer esto de acá es multiplicar capacitancia total del primero por la capacitancia total del segundo sobre la capacitancia total del primero más la capacitancia total del segundo. Esto porque tenemos solo dos capacitores. Entonces, la capacitancia total sería la capacitancia total del primero, 6, por la capacitancia total del segundo, 3, dividido entre la suma de las capacitancias, 6 más 3. Entonces, 6 por 3 es 18, sobre 6 más 3 es 9. Capacitancia total, entonces, sería 18 sobre 9, que son 2, mis unidades, microfaradio. Siguiente pregunta. Cuando los capacitores están cargados a su máxima capacidad, ¿cuál va a ser la caída de tensión en mis resistencias de 2 ohmios y de 4 ohmios? Primero, este circuito es equivalente a tener uno de esta manera. Aquí tengo mi resistencia de 2 ohmios. Aquí tengo mi capacitor equivalente de 2 microfaradios y mi resistencia de 4 ohmios en paralelo. En este caso de aquí, el voltaje de mi capacitor y el voltaje de mi resistencia, que está aquí en paralelo, siempre van a ser iguales porque están en paralelo. Aquí hay una clave en la pregunta. Cuando los capacitores están cargados a su máxima capacidad, si este capacitor ya lo tengo cargado a mi máxima capacidad, entonces ya no van a venir electrones por este trayecto. No y no. Toda esta corriente que pasa viene directo por esta resistencia externa. En corriente continua, ustedes pueden pensar el capacitor cuando ya está cargado a full como un circuito abierto. Es decir, este sería más o menos equivalente a tener un circuito de esta manera, donde este trayecto ya no existe porque no van a circular por aquí electrones. Entonces podemos resolver este ejercicio como siempre lo hemos resuelto. Aquí tenemos 12 voltios y este sería equivalente a tener un circuito así. 12 voltios y 6 ohmios. Con esto yo puedo calcular mi corriente, que son mi voltaje sobre mi resistencia. Son 2 amperes. Y esos 2 amperes son los 2 amperes que salen por aquí. Y circulan por esta resistencia 2 amperes. Esos 2 amperes vienen y circulan por esta otra resistencia. ¿Cuál es mi voltaje? Por ley de Ohm, voltaje, y lo escribo acá, es igual a corriente por resistencia. Entonces la corriente por la resistencia es igual a 4 voltios. Igual acá, 2 por 4 son 8 voltios. Fíjense que 8 más 4 son mis 12 voltios.
Ahora, en este momento, ¿cuál va a ser la carga de mis capacitores y mi potencial eléctrico de mis capacitores? Si mi voltaje es de 8 voltios acá, entonces mi voltaje de mi capacitor también es de 8 voltios. Y con esto yo puedo encontrar mi carga eléctrica de mi circuito equivalente. ¿Qué sería? Carga es igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Cuál sería mi carga? Mi capacitancia son 2 microfaradios multiplicado por mis 8 voltios. 2 por 8 es 16 microcoulomb. Esa es mi carga equivalente entre estos dos puntos. Ahora viene el concepto. Estos dos capacitores están en serie y capacitores en serie tienen la misma carga. Entonces aquí yo tengo 16 microcoulomb y aquí tengo 16 microcoulomb. Con eso puedo encontrar mi voltaje en cada sector. Este de aquí le voy a llamar voltaje 1 y este de aquí le voy a llamar voltaje 2. Yo lo voy a realizar con esta fórmula de acá, donde despejo. Entonces, ¿cuál sería voltaje 1? Sería mi carga, que son los 16 microcoulomb, 16 microcoulomb dividido entre mi capacitancia. Y mi capacitancia es 6 microfaradios. 16 entre 6 es 2,67 voltios. Voltaje 2, ¿qué sería? Mi carga, que son 16 microcoulomb, 16 microcoulomb dividido entre mi capacitancia, que son 3 microfaradios. 3 microfaradios. 16 entre 3 es 5,33 voltios. Ok, entonces aquí yo tengo 2,67 voltios y en este capacitor yo tengo 5,33 voltios. Fíjense que la suma de 267 más 533 van a sumar estos 8 voltios. Y eso sería. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Está bastante parecido al anterior, excepto que estos capacitores ahora están en paralelo. Dice, ¿cuál es la capacitancia entre los puntos X y Y? Cuando los capacitores están en paralelo, yo simplemente los sumo. Es decir, esto va a ser los 6 microfaradios más los 2 microfaradios, que van a ser igual a 8 microfaradios. Ahora, cuando estos están cargados a su máxima capacidad, ¿cuál es la caída de tensión en las resistencias? De 2 ohmios y de 4 ohmios. En este de acá, primero vamos a dibujar el equivalente. Este sería 12 voltios. Aquí sería mi resistencia. Aquí mi capacitor equivalente de 8 microfaradios. Y aquí mi resistencia de 4 ohmios. Tal como el ejercicio anterior, tenemos que leer esta parte. Cuando tenemos cargado a su máxima capacidad, si este está cargado a su máxima capacidad, ya no van a girar electrones por aquí. Este va a ser equivalente a tener un circuito así, donde aquí tengo mi resistencia, aquí tengo un espacio porque no hay cómo pasen los electrones y aquí tengo mi resistencia. Cosa que la resistencia de 2 ohmios ya está en serie con la de 4. Entonces yo puedo resolver que la corriente que circula por ahí es la misma que la que circula por acá, que son los 12 voltios sobre mi resistencia, que son 6 ohmios. Estos son 2 amperes. Y circulan 2 amperes por acá, entonces 2 por 2, aquí tengo 4 voltios. Circulan 2 amperes por acá, entonces aquí tengo 4 por 2, 8 voltios. La siguiente parte de mi pregunta me pide la carga eléctrica almacenada en los capacitores y la diferencia potencial en cada capacitor. Como están en paralelo, aquí también hay 8 voltios y aquí hay 8 voltios. Ahora, la carga de mi equivalente es capacitancia por mi voltaje. Esto sería mis
8 microfaradios por mis 8 voltios. 8 por 8 es 64 microcoulomb. Esa es mi carga que yo tengo aquí en mi capacitor. Ahora, mirando el circuito de acá, la suma de la carga que yo tengo acá más la suma de esta otra carga tiene que dar mi carga total. Veamos, la carga 1 acá va a ser mi capacitancia en ese punto, que son 6 microfaradios por mi voltaje 8. 6 microfaradios por 8 voltios dan 48 microcoulomb. Aquí tengo 48 microcoulomb. La carga 2 es la capacitancia, que son 2 microfaradios por mi voltaje, que son 8 voltios. 2 microfaradios por 8 voltios son 16 microcoulomb. Fíjense que la suma de 48 más 16 es igual a la carga total, que son 64 microcoulomb. Y eso sería todo para esta variación de este ejercicio. Muchas gracias y hasta el siguiente video.